Ya, bien. Buenas tardes, mi nombre es Yasmín y como primer gobierno voy a empezar definiendo la moción. Voy a usar la moción de autodefensa como la acción de protección a uno mismo contra algún daño, a embarcaciones como el transporte marítimo con un uso de fin comercial. Seguidamente, a piratas marítimos los definiremos como personas que actúan de manera ilícita por beneficio propio y usan el fin marítimo para llegar a este. Esta casa permitiría la autodefensa de las embarcaciones contra los piratas marítimos. Si nos damos cuenta, en la actualidad esto no está permitido. Por lo tanto, se puede llegar a las conclusiones de que no hay una protección ante las embarcaciones. Como primer gobierno, nosotros vamos a establecer los siguientes argumentos del por qué se debería generar una autodefensa hacia estas embarcaciones. En primer lugar, porque debe existir una protección al gobierno. Si los piratas actuaran de una manera ilícita, como ya lo hemos mencionado, las embarcaciones están en peligro de que no puedan cumplir con ese fin comercial de llegar a transportar el comercio que se necesita. De esta manera también se está jugando y se está poniendo en juego la economía de otros países, lo que no generaría un buen desarrollo económico en muchos aspectos de los países que se mueven a través de esto. Asimismo, la protección del comercio está muy ligada a las embarcaciones. Por lo tanto, las embarcaciones deben generar una autodefensa para poder llegar al fin comercial que se está proponiendo. Como segundo argumento, también vamos a establecer que se debe dar esta seguridad de las embarcaciones, ya que no existe unas políticas de protección hasta esta. Es decir, que no hay instituciones que estén organizadas adecuadamente y que velen por la seguridad de estas embarcaciones. Por lo tanto, no solamente estaría habiendo una falta de organización por las instituciones, sino que también las embarcaciones tendrían que velar por ellas mismas. ¿Y de qué manera lo tendrían que hacer? Tendrían que recurrir a usar armamentos para que los piratas no puedan ir en contra de ellas. Aparte, si se hiciera también la autodefensa de las embarcaciones, se reduciría de alguna u otra forma los ataques piratas, lo cual contribuiría a que de que los piratas ya no ejerzan esto de una manera ilícita, porque estarían conscientes de que existe una forma de que ellos puedan salir dañados. Y se estaría ejerciendo la protección y el libre comercio de una manera saludable. Su punto. Lo que usted dice es falso, es decir, Punto de si información existen para instituciones organizadas. Nati, dale. Disculpe. Punto de información. Es falso lo que usted está diciendo respecto a que no hay instituciones organizadas, porque actualmente hay una coalición internacional organizada por los países afectados en el comercio en las áreas en donde hay piratería, para precisamente atender estos casos en los que pues hay piratería y abordan embarcaciones. Si fuera verdad que existiera esto, no se estaría debatiendo en esta casa esta problemática. Sin embargo, las instituciones que usted menciona no cubren adecuadamente toda la protección que las embarcaciones necesitan. Por eso es que existen los ataques piratas. Continuando con mis argumentos, sigo en pie de que debe haber una autodefensa de las embarcaciones para poder velar
por su protección al comercio, que mejoraría la economía y contribuiría también a un mejor desenvolvimiento económico de los países. Asimismo, velar por también la seguridad de estas embarcaciones, que no solo entra en el juego la seguridad de una institución, sino también de las personas, porque las embarcaciones están movidas por personas. Entonces, por lo tanto, si no hubiera una autodefensa de las embarcaciones, no se generaría un buen desarrollo económico y tampoco un buen aprovechamiento. Hemos planteado el primer gobierno. Muchas gracias. Es por eso que... Muchas gracias. Vale. Perfecto. Es llamada la o el líder de la oposición, Universidad de Santiago de Compostela. Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Cristina Sánchez y seré la encargada de realizar mi turno de intervención en representación de la primera oposición. Afirmaban desde el gobierno que no había seguridad en torno a las embarcaciones. Quería agradecerle a nuestra compañera Natalia su punto de información en el que informaba de que sí existen este tipo de instituciones, como pues, podrían ser la Guardia Costera. Lo que defendemos desde el primer gobierno, perdón, desde la primera oposición, es un firme apoyo a los ciudadanos y un firme apoyo a aquellas embarcaciones que decidan pasar por nuestros territorios. Por ello, creemos que lo adecuado no es dejar en sus propias manos su defensa, sino que corresponde a nosotros, como gobierno, la creación e impulso de estas instituciones, que si bien es cierto, a lo mejor no cuentan todavía con los recursos necesarios para hacer frente a la piratería, la solución no es el ojo por ojo, diente por diente, aquí todos ciegos. La solución es que como gobierno protejamos a nuestros ciudadanos, que como Estado protejamos a la gente que pasa por nuestro territorio. Y por eso sentimos que es nuestra labor la creación y apoyo de instituciones para combatir la piratería. Además, queremos recordar que muchas veces no es que los propios piratas ataquen para atentar contra las vidas de otras personas, sino lo que buscan los piratas en última instancia es beneficio económico. Por lo tanto, creemos que si dentro de las embarcaciones empiezan a llevar armas y todo el mundo puede defenderse contra los piratas podrían reaccionar de mala manera, lo que podría llevar a muertes o ataques innecesarios que de otra forma pudiesen haberse saldado con el diálogo o con la intervención de los gobiernos, como ha sucedido en países como España, que han sufrido secuestros por parte de piratas en Somalia. Desde nuestro equipo queremos recordar también que uno de los motivos que suele llevar al desarrollo de piratería es una falta de empleo, una falta de desarrollo económico en ciertos países. Por lo tanto, desde la Universidad de Santiago de Compostela creemos que lo que debería hacerse en estos casos sería crear un fondo de ayuda a personas con pocos recursos que podrían acabar en piratería. Recordemos que lo único que buscan los piratas no es llevarse vidas humanas por delante. Los piratas no son terroristas, lo único que los piratas buscan es una forma de ganarse la vida. ¿Legítima? No, es cierto, pero lo que tenemos que hacer son planes de educación, planes de impulso y no defendernos como en tiempos en los que no existía la policía. Porque para algo vivimos en el siglo XXI. Sí, su punto de información, Yasmín, por favor. Bien, usted ha establecido de que se deben implementar unas medidas de seguridad.
Pero este debate no es sobre eso, este debate es sobre si se debería permitir la autodefensa, no es sobre qué medidas se debe implementar o qué institución se debe ofrecer. Gracias. Efectivamente, pero como esto es un debate y desde la primera oposición nos corresponde defender una postura en contra, creemos que no tenemos que limitarnos simplemente a decir que no vamos a permitir la autodefensa, porque nosotros no queremos dejar desprotegidos a nuestros ciudadanos. Nosotros queremos proteger a nuestros ciudadanos de la mejor forma posible, y la mejor forma posible de protegerlos no es dejar su propia defensa en sus manos. ¿Por qué? Si en tierra existen cuerpos como la policía o como la Guardia Civil en España o en sus equivalentes en otros países, entendemos que la costa, como propio territorio del país, también debe estar protegida por cuerpos de seguridad del Estado y que no deberíamos dejar a los pobres navegantes sin ningún tipo de protección. Al fin y al cabo, como decíamos, son nuestros ciudadanos y están en nuestro territorio. Como Estado, nos corresponde la labor de protegerlos. Su punto de información, Sat Atma Singh, por favor. Muy buenas tardes. Me gustaría recordarle a mi compañera que mencionó que se podría crear un fondo de ayuda para la gente pobre o la gente que está cometiendo estos actos de piratería. No creo que es eso lo que se está debatiendo en este espacio. Como ya le comentaba antes a su compañera del primer gobierno, como primera oposición nos corresponde proponer alternativas a la autodefensa y, por lo tanto, lo que nosotros entendemos es que no debemos limitarnos simplemente a decir sí o decir no. Igual que desde el primer gobierno han argumentado su postura, nosotras, como primera oposición, creemos firmemente que debemos proponer alternativas para que la gente no se vea desprotegida y abocada a casos que podrían llevar a un mal final. Por último, nos gustaría hacer constar que el hecho de que todas las embarcaciones portasen armas podría convertirse en un peligro. El primer gobierno decía que de esta forma podría verse perjudicado el desarrollo económico porque podrían perderse productos en un ataque contra piratas. ¿Pero acaso no podría haber gente que se sintiese desprotegida sabiendo que actualmente en el mar cualquiera puede llevar armas para defenderse de los piratas y que podría utilizar estas armas de un modo no legítimo? Nadie nos garantiza que la gente que conduce barcos mercantes o que la gente que los tripula esté en su sano juicio. Nadie nos garantiza que esa gente no vaya a utilizar las armas con fines ilegítimos. Y nadie nos garantiza que no vayan a ser ellos quienes abran fuego contra embarcaciones propias del país por cuestiones de odio hacia otras razas, por ejemplo. Por lo tanto, creemos que, como gobierno, es inadmisible que dejemos desprotegidos a nuestros ciudadanos. Como gobierno, es inadmisible que sean ellos quienes tengan que tomar cargo de su propia seguridad. Como decíamos, es inadmisible que existan cuerpos de seguridad en tierra y no existan cuerpos de seguridad en el mar, cuando al fin y al cabo es nuestro territorio. Por lo tanto, desde la Universidad de Santiago de Compostela, defendemos que combatir fuego con fuego, no lleva a ningún sitio. Defendemos que lo que tenemos que hacer es intentar combatirlo de otros modos y que debe ser el Estado quien los coordine. Por último, también defendemos que no tiene sentido que demos carta blanca a la violencia, igual que no permitimos que nuestros ciudadanos porten armas libremente y las utilicen a su libre albedrío, igual que pueden acudir a la policía cuando tienen un problema. Creemos que también deberían poder acudir a un organismo como sería la Guardia Costera o su equivalente para evitarlo. Muchas gracias. Muchas gracias. He llamado ahora la vicelíder del gobierno. Bien, ante todo, muy buenas tardes. Mi nombre es Diana y como viceministra voy a presentar lo siguiente. Esta casa permitiría la autodefensa de las embarcaciones contra piratas marítimos. Como ya mencionó mi compañera del primer gobierno, bueno, principalmente como una medida de protección, porque como hemos aclarado, las embarcaciones estarían siendo transportadas como por fines comerciales, es decir,
que cualquier daño que pueda ocurrirle a esta embarcación tendría consecuencias económicas, no solamente para las embarcaciones ni la de este país, sino también para el resto de países que están involucrados con esta economía. Por otra parte, si es que sí hay una institución que vele por la seguridad, entonces ¿por qué es que siguen ocurriendo estos crímenes marítimos ocasionados por los piratas? Eso no está muy claro. Bien, y también se menciona que sí, es verdad, hay ciertas entidades que velan por la seguridad de estas embarcaciones, pero si es que estas no cuentan con las medidas necesarias, con las herramientas necesarias, se supone que debería haber otra medida para defenderse, y esta es obviamente la autodefensa. Hemos mencionado en la primera parte del debate que la autodefensa es la acción de protegerse contra cualquier daño, y consideramos que eso es totalmente necesario porque las instituciones que ya existen para proteger y velar por la seguridad de las embarcaciones son deficientes, porque es obvio, es evidente que estas embarcaciones siguen siendo atacadas por piratas marítimos. Su punto de información a Cristina Sánchez. Entonces nuestra labor como gobierno, repito, es hacer que estas instituciones sean más fuertes y no permitir que nuestros ciudadanos se maten entre ellos, lo cual no tiene ninguna clase de sentido y violaría los compromisos de cualquier gobierno. Muchas gracias. Ya, bien, muchas gracias. Es verdad que la labor como primer gobierno se supone que es implementar una mejoras, pero el debate no se trata de esto. Entonces, las armas, la manera de defenderse de estas embarcaciones sería implementando armas. También se mencionó que en ningún momento hemos dicho ojo por ojo, entonces quedamos todos ciegos. Esto lo hemos utilizado como una política de prevención. ¿Por qué? Porque si es que una embarcación es atacada, tampoco quiere decir de que se va a armar la gran guerra y que van a empezar a quedarse todos ciegos. No, en ningún momento hemos dicho eso. Eso quiere decir que esto se utilizaría como prevención, únicamente como prevención y sobre todo protección contra ataques y sobre todo contra futuros ataques. Utilizamos este argumento porque tras permitir la autodefensa de embarcaciones, que van a pensar los piratas que piensan atacar? Pensarían que, bueno, ya que hay una política de autodefensa, estos piratas estarían conscientes de que no van a tener las cosas, por así decirlo, como que muy fáciles. Por lo tanto, se disminuiría la cantidad de ataques piratas en el medio marítimo. También se mencionó por la Cámara de Oposición que no se debería implementar esta medida de autodefensa porque los piratas podrían reaccionar de mala manera. Perdón, pero ¿acaso estamos debatiendo las reacciones? Para nada. Y no estamos conectados, por así decirlo, con no deberíamos actuar por cómo deberían reaccionar los piratas, para nada. Entonces, si es que estuviéramos bajo esa premisa, si es que estuviéramos bajo la premisa de actuar de acuerdo a cómo actuarían los piratas, entonces no tendría para nada sentido. Punto de información para Cristina. Sí. Sí, punto de información. Si nos vamos a actuar en función de cómo actúan los piratas, ¿por qué nos vamos a defender contra ellos sin tomar en cuenta las consecuencias que podrían tener? ¿Por qué antes sí y después no? Sí, muchísimas gracias. Bien, es verdad, nosotros deberíamos actuar no, para nada. Estamos diciendo que las embarcaciones deberían actuar por ellos mismos, como una autodefensa, no por lo que vayan a ocasionar los piratas, ni cómo vayan a reaccionar después de que nosotros implementáramos una nueva medida para proteger sobre todo el comercio, porque hemos definido que estas embarcaciones tendrían un fin netamente comercial. Bien, también se mencionó sobre por qué es que esta autodefensa, la utilización de armas y este tipo de herramientas no se podría utilizar de una manera ilícita. Bien, nosotros como política de prevención que esto estaría regulado bajo un control, bajo ciertas reglas que deberían definir qué tipo de armas y a quién se le otorgaría
este tipo de privilegios de autodefensa. Bueno, por todos estos argumentos presentados es que esta casa sí permitiría la autodefensa de las embarcaciones contra los piratas marítimos. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar el turno de las cámaras altas, llamamos a el o la vicelíder de la oposición, Universidad de Santiago de Compostela. Gracias, Javi, por el aviso. Ahora sí, llamamos a la vicelíder o el vicelíder de la oposición, Universidad de Santiago de Compostela. ¿Estáis? Sí. Cuando queráis. Bien, buenas tardes, mi nombre es Claudia Vázquez y en mi labor como segundo orador de la primera oposición continuaré los argumentos de mi compañera Cristina desde el primer orador de la primera oposición y al mismo tiempo trataré de dejar algunas cuestiones más claras de nuestra línea. Bien, comenzaré comentando lo que dijeron mis compañeros del primer gobierno y empezaré con su punto sobre los fines comerciales. Nuestras compañeras nos dicen que su política de autodefensa de las embarcaciones mejoraría el estado comercial de estos países que se encuentran en problemas con la piratería. De acuerdo, nosotros, desde el gobierno, desde la oposición, disculpe, les contestamos que abrir una guerra descontrolada entre piratas y embarcaciones lo que haría es llevar a la gente que lleva las mercancías por esos mares a considerar no llevarlas por esas rutas, ya que conocen que esos barcos están todos, tanto piratas como embarcaciones, armados, y pueden llevar a grandes riesgos para su mercancía. Bien, por otro lado, nos hablaban nuestras compañeras de que el cuerpo de protección marítimo actual no es suficiente, y lo que nos ofrecen, en lugar de una implementación de este cuerpo, es simplemente dar carta blanca a la violencia. Y ellas mismas, en un punto del debate, nos admitieron que su labor como gobierno se trata de mejorar. Les preguntamos a nuestras compañeras que cómo puede la mejora partir por dar a los ciudadanos descontroladamente armas, ya que, pese a que dijeron que las controlarían, en ningún momento nos especificaron de qué forma o con qué medidas o cómo se encargarían de que estas armas fuesen correctamente utilizadas por los marineros de estas embarcaciones. Lo que conseguirían, le repetimos, es una descontrolada guerra entre los piratas y las embarcaciones. Concedo su punto de información, Yasmín. Usted afirma que nosotros hemos dicho que al usarse las armas se desataría una descontrolada guerra, cosa que no hemos hecho. Usted como Cámara de Oposición está afirmando eso. Bien, lo que afirmamos nosotros desde la oposición no es que... lo que afirmamos nosotros desde la oposición es que si ustedes permiten la autodefensa de las embarcaciones y, como dicen, permiten que estas embarcaciones porten armas y las utilicen para su propia defensa, no tienen ningún tipo de control sobre el uso que se les dará a estas armas. Lo que decimos desde la oposición es que los piratas, ante esta situación, seguirán atacando. Tenemos que pensar en los piratas, forman parte de la moción, ergo forman parte del debate, y nosotros queremos centrarnos en ellos porque también son gente. Aunque estos piratas serán conscientes, como ustedes dicen, de que se lo ponen difíciles, son personas desesperadas, vienen de situaciones desesperadas, no tienen otro método de vida, ya que si lo tuviesen no estarían jugándose la vida en el mar, atacando a otros barcos. Continuarán atacando, ya que no tienen otra forma de ganarse la vida. Lo que nos lleva a la necesidad del plan de acción del que nosotras les estamos hablando. Y este plan de acción no pasa por dar a los barcos armas para que incontroladamente las puedan utilizar, sino que pasa por implementar los cuerpos marítimos que ya tenemos, implementar esta policía marítima para que sea verdaderamente efectiva, no en dar armas descontroladamente a los barcos, ya que no nos han explicado qué medidas de control utilizarían, sino que pasa también es pues la implementación de esta policía, ya que ustedes mismas lo dijeron, la labor como gobierno es la mejora. Y por otro lado nos lleva a esta necesidad del plan de acción que les hemos hablado, mejorar
las condiciones de vida de los países de donde vienen estos piratas. ¿Concedo su punto de información, Yasmín? Usted está afirmando que el fin justifica los medios, es decir, que está bien que los piratas actúen de una manera ilegal solamente porque es su recurso para vivir. Le comento que de eso no se trata el debate, sino de saber exactamente si es que se debe conceder la autodefensa o no. Está desviándose el tema y está diciendo que el fin justifica los medios. De acuerdo, todo lo contrario. Usted está diciendo que el fin justifica los medios. Usted está diciendo que el fin de autodefensa, de protegerse a uno mismo contra algún daño, según la definición, justifica llevar armas en un barco sin ningún tipo de control. Nosotros, sin embargo, decimos que se debe tener una policía controlada y gubernamental que proteja esas embarcaciones. Y por otro lado, ya que esta guardia puede no ser suficiente, implementar planes de acción en los países de orígenes de los piratas para que esta no sea la única forma que tienen de ganarse la vida. Frente a este plan de acción que estamos proponiendo nosotras, de mejorar la vida de la gente en esos países para que no se vean obligados a ir a luchar y a morir en el mar, ustedes lo que están diciendo es armemos a la gente contra ellos, para que esta gente desesperada no solo no tenga ningún tipo de forma de vida, no les daremos otra opción más que ir, pelear y ser asesinados por la gente. Desde luego, lo que ustedes están proponiendo es un ojo por ojo, y ojo por ojo el mundo se quedará ciego, como ya les dijo mi compañera. Repitiendo nuestra cuestión económica, económicamente sería mucho más beneficioso para los países estas políticas de acción, implementación y mejora de su economía para que la gente pueda vivir en esos países sin tener que recurrir a la piratería. Sería una mejora económica muchísimo mayor que cualquier otra. Y también nuestros propios barcos se sentirían seguros en el mar implementando estas políticas sabiendo que los piratas se quedarían ahí. También, o sea, bueno, todos los países se sentirían mucho más seguros con esto. Lo que decimos es que los piratas lo que buscan no es matar, no son gente despiadada como los piratas de los cuentos que nos contaban de pequeños, son gente que tiene hambre, son gente que pasa penuria en el país y que necesita nuestra ayuda, no que necesita que los ataquemos indiscriminadamente. Y por eso, desde la oposición, estamos completamente en desacuerdo de permitir la autodefensa de las embarcaciones contra los piratas marítimos, porque sería incontrolable, porque económicamente hay cosas mucho mejores que hacer y porque lo que la defensa corresponde a los gobiernos, bajo ningún concepto a los ciudadanos de forma privada, individual y no controlada. Muchas gracias. Gracias. Abrimos el turno de las cámaras bajas. Llamamos al o el extensionista del gobierno. Sí. ¿Ya comenzamos? Cuando quieran. Bien, buenas tardes. Mi nombre es David Jarrín, de acá de Ecuador, de la Universidad San Francisco de Quito. Y soy extensionista de parte del gobierno, defendiendo que esta casa permitía la autodefensa de las embarcaciones contra los piratas marítimos. Bien, en primer punto, no me deja muy claro los argumentos que plantea la oposición al decirnos que su plan de acción consistiría en, primero, generar fondos o recurrir a un planteamiento de generar fondos para poder contribuir a la sociedad y darle de estos fondos económicos a los piratas. Pero yo me planteo, ¿cómo usted sabe o dónde están los piratas? ¿De dónde vienen los piratas? Yo no sé cómo los van a identificar o cómo los van a buscar. ¿O acaso si los piratas ante esta ley van a decir y salir a las calles, hey, acá estoy, soy pirata y necesito estos fondos? Yo no creo que esto
en este caso la piratería, creo que es un método en la sociedad en que se construye tan bien que no creo que los mismos piratas salgan a tener esta reacción. Le concedo su POI, por favor, Cristina Sánchez. Bien, si está diciendo usted que nosotros desde la oposición no podríamos saber quiénes son los piratas y de dónde vienen para ayudarles a implementar su economía, ¿cómo van ustedes a diferenciar quiénes son los piratas cuando les disparen indiscriminadamente con sus armas y no un pobre pescador que esté pasando por allí? Muchas gracias. Bien, cuando el acto de la piratería se da, aquí podemos reconocer varios hechos. Podemos tener videovigilancia en los barcos, podemos tener varios mecanismos, tal como sucede en la vida terrestre, como carteles, etcétera. Nosotros plantearíamos que con estas instituciones, como la Policía Marítima y otras instituciones que regulan el negocio marítimo, claramente podríamos identificar, y con la tecnología actual creo que no hay duda de eso. Bien, aclarando este punto, también nos dicen que ustedes plantean sobre las instituciones y nos dijeron que esto generaría una guerra descontrolada si es que se permite la autodefensa de las embarcaciones. En este punto, nosotros aclaramos anteriormente con la segunda ministra, en el que la misma institución de la Policía Marítima iba a controlar la designación de cuáles armas, de quién las porta, y cómo sería un protocolo en caso de que exista la piratería en el mar. Entonces, no sé por qué argumentaron así, si ya lo hemos recalcado que sí existiría un control de cómo se procedería en este mecanismo que hemos recalcado, que es de prevención de la autodefensa de las embarcaciones contra los piratas marítimos. Acabando esto, quisiera ir a mi posición de gobierno, en el que defendemos que en primer lugar generaría una protección al individuo. Nosotros reconocemos al individuo como un ser humano, una alma, un ser en el que se está atentando en el medio del océano contra una vida. Entonces, un mecanismo en el que se vuelve insostenible poder tener un control de todo el mar. Ustedes se imaginan teniendo miles de policías, barcos policiales controlando todo el mar para que no exista piratería. No, yo creo que es muy costoso para el gobierno, y en eso le contradigo que ustedes mencionaron que mejoraría la economía. Más bien, esto generaría un costo inmenso para países tan que dependen del comercio, ¿no? Que creo que son todos los países. Entonces, teniendo este punto del ser humano, enfoquémonos en que con la piratería se atenta ante el individuo, y el mecanismo de la autodefensa como prevención sería una gran opción a poder salvarse, ¿no? Tal vez no puede ser la mercancía, etcétera, pero la vida puede salvarse. En segundo punto dijimos que esto aportaría a la economía. Por supuesto que sí. Teniendo un método de autodefensa, en caso de piratería, atraco, si se logra disipar y poder defenderse, el ciclo económico, tenemos que entender el ciclo económico que comienza desde un puerto con la acción de comprar bienes y tener un fin, es la economía normal de la ciudadanía en el tiempo moderno. ¿Qué pasaría si en el mundo se genera mucho de esto? No llega al comercio a su punto final. Varias familias, varias personas, empresarios no lograrían su bien financiero y comercial. Le concedo su punto, por favor, Paula.
Precisamente si usted dice que no va a poder controlar todo el mar y que es muy costoso poner policías en todo lado, entonces ¿cómo va a controlar efectivamente el supuesto control que da su cámara alta de que los únicos que va a matar es o a atacar es a otras personas y no necesariamente a los piratas? O sea, ¿cuál es la contradicción? Se controla, por supuesto, a través de la venta de armas de esto. Y además, si estamos hablando de una arma, que es algo súper delicado, este control sería exhaustivo y súper bien controlado. No podríamos dejar pasar cualquier error. Bien, para finalizar, tengo que recordando que el comercio, más de la mitad, hablando en porcentaje, se lo realiza comercialmente. Esto contribuye a mi punto económico en que esta medida de autodefensa permitiría el fin del recorrido del comercio a través de los bienes y ayudaría a todo este sistema económico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Una pequeña recomendación a los oradores, y es que cuando reclamen un punto de información, si lo hacen varias veces y varios a la vez, se pierden el historial. Con que lo pongan una vez, yo creo que serán visibles los puntos de información. Si te parece bien, Javi. Es llamado ahora el extensionista o la extensionista de la oposición. Hola, ¿me escuchan todos? Sí. Cuando quiera, Natalia. Bueno, nosotros como Cámara Baja de Oposición vamos a aprobarles 3 cosas en esta moción. Primero, tenemos que dejar claro que nos encontramos frente a una moción política, por lo tanto el gobierno nos propone un cambio en el status quo porque encuentra un problema. Y ese problema es que no hay protección suficiente para las embarcaciones comerciales hoy día. ¿Qué es lo que nosotros les vamos a aprobar como Cámara de Oposición? Primero, que no soluciona el problema. Segundo, que no es el medio efectivo para la solución de esos problemas. Y tercero, que los perjuicios son mayores a los beneficios que supuestamente nos presenta el gobierno. Ahora, ¿cuáles han sido los puntos que han sido expresos por el gobierno? Primero, nos dice que no hay una protección internacional, que no hay una protección, digamos, en general para las embarcaciones comerciales y que por lo tanto está justificada la autodefensa. Primero, nosotros respondemos a eso, que sí existe seguridad brindada, no solo de parte de los gobiernos, como ya lo dijo nuestra Cámara Alta, mediante las guardias costeras, sino también hay coaliciones internacionales que de hecho están atacando el problema de la piratería mediante, digamos, los medios estatales, que son los adecuados para este problema, y adicionalmente, existen, digamos, todas esas organizaciones, aún la ONU ya se ha pronunciado al respecto y por lo tanto es falso todas estas afirmaciones que nos ha dicho la Cámara Alta de Gobierno y aún también la Cámara Baja, en la que aseguran que no existe ningún tipo de seguridad. Adicionalmente nos dicen que simplemente porque el debate se dé, entonces necesariamente significa que las instituciones no están funcionando. La respuesta a eso es simple, bueno, pues fortalezcamos las instituciones y, digamos, hagamos que sean más efectivas, pero no, eso solamente no justifica la autodefensa. ¿Qué más nos han dicho? Nos han dicho que lo que pasa es que la autodefensa va a ser única y exclusivamente para la prevención, pero nunca nos garantizan eso. ¿Usted cómo garantiza que cuando arma a un barco, necesariamente lo único que va a hacer es prevenirse de que existan piratas o de un posible ataque de piratas, y realmente cómo lo van a usar? Y si lo pueden usar, entonces ¿por qué no lo van a usar de una manera indiscriminada? Usted no tiene forma de controlar eso, más aún cuando el extensionista de gobierno nos dice que lo único que va a controlar son las ventas y usted no sabe después de la venta cómo se va a dar el uso efectivo de esas armas. Adicionalmente, ¿qué es lo que nos dice? Lo que pasa es que nos dice que como la Cámara Baja nos dice que como el control en todo el mundo, en todo el mar, es tan difícil por parte de la policía, entonces tenemos que tener una autodefensa, pero al mismo tiempo y simultáneamente nos dice que es posible controlar a todos los barcos del mundo mediante carteles y videovigilancia y no sé qué cosas, para poder hacer efectivo el control, lo cual nuevamente contradice todo el plan que ya habían tenido desde la Cámara Alta. ¿Cuáles son los argumentos que les venimos a exponer desde la extensión de la oposición? Primero, el peligro de la autodefensa per se. ¿Por qué consideramos que la autodefensa per se es perjudicial? Porque los particulares asumen la protección de sí mismos y la asumen, digamos, bajo su propio riesgo y adicionalmente, en este caso específico, autorizados por el Estado. Nosotros encontramos problemático que las personas tengan a disposición armas y tenemos una analogía que hacer o un ejemplo que es el de Estados Unidos. En Estados Unidos hoy día existe la libertad en el porte de armas. ¿Y qué es lo que ocurre?
nomás en el año 2015 han ocurrido más masacres que número de días en el año, y por lo tanto, cuando usted le otorga armas a las personas, no sabe necesariamente cómo las va a usar. Y adicionalmente, dentro de este mismo argumento, ¿por qué el peligro de la autodefensa es perjudicial específicamente en el ámbito de las embarcaciones piratas? Y es precisamente porque usted, como digamos, están en mares, en zonas, así sean mares territoriales o mares internacionales, lo que usted hace es un aún menor control respecto del uso efectivo de estas armas, y por eso consideramos que no se debe aprobar esta moción. Como segundo argumento tenemos la inactividad estatal. Cuando usted, señor Estado, reconoce que va a legitimar a unas personas de embarcaciones comerciales para que porten armas y que posiblemente se defiendan ante ataques de piratas, lo que usted está haciendo es, uno, reconocer su propia inactividad y reconocer su fallo, es decir, mostrarse a sí mismo como un Estado débil, como un Estado insuficiente y como un Estado que no le garantiza realmente los derechos y la seguridad a las personas. Pero adicionalmente, la inactividad internacional, es decir, usted como comunidad internacional tampoco puede delegar esa seguridad en aguas internacionales a los particulares. Entonces acá lo que evidenciamos es cómo el Estado y la comunidad internacional en general delega una función que le es propia, una función que debe cumplir en simplemente unos particulares, excusándose en que es demasiado costoso tener a policías en todo el mar, lo cual es sencillamente un absurdo desde los ojos de la Cámara de la Oposición. ¿Qué más estamos estableciendo entonces? Que el Estado o los Estados en general son los que deben ser los responsables por digamos, velar por la seguridad efectiva de los comerciantes en alta mar. Adicionalmente, y como otra extensión por parte de la Cámara de Oposición, como tercer argumento, presentamos una guerra desigual. En el debate en general ha faltado explicar cuáles son las condiciones reales en las que se encuentran los piratas. Los piratas, como ya fue dicho desde la Cámara Alta de Gobierno, son personas en condición de vulnerabilidad, en condición muchas veces de pobreza, que tienen que ir a estos medios para, pues, digamos, ganarse la vida. Pero adicionalmente desde la Cámara Baja les queremos hacer ver que adicionalmente los piratas, en su condición de piratas, están en una condición precaria. Sus armas son precarias, las embarcaciones en las que ellos navegan son también precarias, y por lo tanto están en una condición absolutamente desigual frente a embarcaciones comerciales que tienen una capacidad económica amplia y que por lo tanto tienen una capacidad militar también mucho mayor. Por lo tanto, lo que usted está fomentando como Estado es un escenario, bueno, uno de dos escenarios perversos. ¿Cuáles son estos dos escenarios? Primero, que realmente la guerra desigual continúe y que la desigualdad entre las armas de los comerciantes y de los piratas finalmente acabe con realmente la vida de los piratas, porque además adicionalmente los piratas no siempre van a matar a las otras personas, lo que ellos hacen realmente más que todo es secuestrar y no necesariamente le van a quitar la vida a las personas. O adicionalmente el segundo escenario que también es problemático, es que los piratas se dé un efecto reflejo, es decir, que los piratas realmente asumen un rol de mayor militarización y por lo tanto que se financian y mejoren sus armas. Y esto nos lleva a un conflicto aún mayor, porque ambas partes del conflicto van a estar armadas de igual forma y van a estar armadas, digamos, en unas condiciones que lo que nos va a llevar es a un escenario aún más bélico. Es por eso que nosotros no defendemos esta moción. Primero, porque no soluciona realmente el problema, porque puede generarnos un escenario peor de problema. Segundo, porque no es el medio adecuado, nosotros ya probamos que el Estado es el que tiene que ser responsable. Y tercero, porque los perjuicios son mayores a los beneficios. Y es por eso que nosotros defendemos esta posición. Muchas gracias a todos. Ya. Ay, quiero decir que no me hicieron puntos. Ya, fui todo. Muchísimas gracias. Ahora llamamos al látigo del gobierno. ¿Me escuchan? Efectivamente. ¿Me escuchan? Hola. Sí, cuando quieras. Listo. Muy buenas tardes, juez, queridísima oposición y gobierno. Me encantaría mencionar los puntos que han sido expuestos por parte del gobierno. Desde el primer ministro, nosotros hemos dicho que la Casa está a favor de que se permita la autodefensa contra piratas marítimos,
por los siguientes puntos que voy a mencionar. El primero es la protección del individuo y de los productos, es decir, del comercio. Segundo, se mencionó que el implemento de armas sería una política de prevención y protección para que las embarcaciones puedan defenderse. Y el tercero es el punto económico. Bueno, yo quisiera, primero que nada, decirle a mi querida primera ministra de la oposición que usted mismo ha mencionado que las instituciones no están muy bien preparadas, que existen instituciones como la Guardia Costera, pero que no están muy bien preparadas. Segundo, han mencionado que quieren crear un fondo de ayuda económico, mientras la extensionista de la oposición dijo que los piratas se encuentran en una condición de vulnerabilidad precaria y quieren financiar a los piratas con creando este fondo de ayuda económico. Yo me pregunto, ¿usted cree que los piratas van a utilizar este fondo para dejar de ser piratas si es la única vida que conocen? No queremos dar carta a la violencia, como mencionó el viceministro de la oposición. Lo que nosotros estamos tratando de implementar aquí no son las armas, porque las armas es algo que ya existe allá afuera. Tanto los barcos comerciales como los que no son comerciales poseen armas dentro de su embarcación, porque saben que pueden ser atacados por un pirata y que ellos necesitan autodefenderse. Le concedo su punto de información a Natalia. Usted está diciendo que supuestamente el Fondo de Ayuda Económica lo que va a hacer es ayudar a las personas a continuar siendo piratas, y pues mi respuesta ante eso es que simplemente un Fondo de Ayuda Económica no implica que las personas... Mejor dicho, un fondo de ayuda económica no implica que se les vaya a dar armas a los piratas y no implica que necesariamente se les vaya a dar dinero. Se les puede dar casas, se les puede dar alimentación, se les puede dar muchas otras cosas que no impliquen fortalecer las actividades de piratería. Precisamente el fondo estaría en contra del fortalecimiento de las actividades de piratería. Gracias. Justamente, yo no estoy diciendo que un fondo de ayuda económica es necesariamente dinero, pero eso es lo que su primer ministro de la oposición dijo. Continuando, la viceministra del gobierno dijo que existe una institución que vela por la seguridad, porque se sabe que hay piratas en el mar, se sabe que hay piratas dando vueltas por áreas tanto mares internacionales como de un país en sí. Cabe recalcar que aquí se está olvidando exactamente lo que es la autodefensa. Se está olvidando al individuo. El individuo es lo más importante en un Estado. Estamos olvidando eso. Tanto el Estado solo se tiene que encargar de proveer libertad, seguridad y bienestar a ese individuo. Entonces, continuando con lo de la autodefensa, nace con el individuo. No es algo que un Estado pueda regular, porque un individuo es impredecible. Esta casa está a favor de que se pueda permitir la autodefensa contra piratas marítimos, puesto que esto reduciría que los piratas ataquen embarcaciones, porque estarían conscientes de que pueden salir lastimados. No estamos proponiendo violencia, ojo por ojo, diente por diente, ni una guerra. Simplemente les pongo esta analogía. Si tú le das a un pobre dinero, no va a mejorar, porque el pobre es pobre porque quiere ser pobre. Asimismo es con el pirata. Si tú le das dinero a un pirata o le das armas a un pirata, no va a dejar de ser pirata, porque lo que quiere hacer él es ser pirata, obviamente. Nosotros queremos crear un protocolo que pueda controlar las armas, o más bien dicho, hacer una lista necesariamente de qué embarcaciones tienen armas legales. Esto nos permitiría como Estado saber qué armas hay en las embarcaciones. Tan solo es un mecanismo de prevención, y me gustaría recalcar que el arma no lastima por sí sola.
el arma es manejada por alguien y obviamente si es manejada por un pirata sabemos que va a estar dispuesto a matar a alguien para conseguir la riqueza o lo que sea que él quiera saquear de un barco. Me gustaría mencionar esta frase de Aristóteles que dice que tenemos que aprender a navegar con vientos fuertes. Las personas que navegan en los mares saben de la existencia de los piratas, saben que tienen que enfrentarse a ellos, porque cuando estás metido en el fondo del mar, no va a haber un policía que te esté resguardando para tratar de que los piratas no te atraquen. La piratería es totalmente tan antigua como la navegación misma, desde antes de que existiera el mismo Estado. Le concedo su punto de información a Paula. Bueno, ¿usted cómo va a asegurar entonces que el individuo no es lo más importante de la seguridad, si lo único que está protegiendo es precisamente a los individuos comerciantes, pero está dejando de lado a los individuos piratas que también le deben importar al Estado? Obviamente que al Estado le importan los piratas. El problema es que estas personas son individuos errantes. Estas personas no necesariamente se bajan de su embarcación a caminar como un ciudadano normal. Para terminar, me gustaría recalcar que esta casa permite la autodefensa contra los piratas marítimos por la seguridad del individuo y porque siempre es bueno navegar cuando se huye del mar. Muchas gracias. Recuerden que hay minuto protegido y para cerrar este debate llamamos al extensionista o la extensionista de la oposición. Hola, Sí, cuando quieras. Te oye. Sumario. Hola. ¿Listo? Hola. Listo. ¿Todos me escuchan? Listo. Bueno, Sí. un segundo. Listo. Perdón, Javi, yo hice la pregunta, pero era porque no sé, me lo concedieron y no me había fijado, qué pena, perdón. Ahora sí, Listo. para cerrar y concluir este debate, llamamos al látigo, de la oposición. Listo. Cuando quiera. Buenas tardes y noches a todos los participantes de este debate. Ya para finalizar, entonces quiero introducir cómo va a ser el orden de mi discurso. Voy a refutar lo dicho por la Cámara de Gobierno presentando las 3 condiciones que debe tener una medida para poder ser implementada. Es decir, una medida debe ser adecuada, una medida debe ser necesaria y debe ser proporcional para poder ser implementada. Y quiero analizar estos 3 aspectos en lo que se ha visto alrededor del debate. En primer lugar, y antes de decir esto, simplemente quiero hacerle algunas refutaciones a la oradora anterior. La oradora anterior habló de que el Fondo para la Ayuda Económica lo que va a hacer es darle más armas y más dinero a los piratas, cosa que en realidad sería ilógico de que una ayuda internacional lo que le diera a los piratas pues sería arma, digamos, es ilógico. Lo que les daría sería asistencia social para que precisamente estas personas puedan salir de la situación de pobreza que los lleva a ser piratas. Es decir, una persona no es pirata porque quiere ser pirata, sino es pirata porque sus condiciones y su medio los llevan a buscar otras maneras de sostenerse. En este caso, la única opción que tienen es ser piratas.
Y precisamente quiero hablar un poco más al respecto porque una persona no es pirata porque haya nacido así, porque quiera hacerlo o porque, digamos, le encante, porque precisamente estas personas exponen su vida todos los días para poder llevar sostenimiento a su casa. Así que si nosotros les podríamos dar otra manera para que se sostengan, entonces dejarían de ser piratas. Y en segundo lugar, nos habla de que la autodefensa nace con el individuo y que no necesariamente tiene que ser autorizada por el Estado. Bueno, en primer lugar, no estamos en el caso en que la autodefensa está automáticamente autorizada porque estamos hablando y debatiendo si la autodefensa debe permitirse o no, es decir, en este caso no se permite y lo que estamos discutiendo es ponderando si se debe permitir o no. Una vez diciendo esto, voy a discutir a lo largo de mi discurso si la medida es adecuada, necesaria y proporcional, no sin antes concederle el punto a Paula. ¿Paula? Nati, soy yo, no hay punto. No, es la última que pidió el punto de información que no me aparece bien en el chat. ¿Nadie? Bueno, nadie, ok, listo, qué pena. Entonces, en primer lugar, la medida no es, ¿qué significa cuando una medida es adecuada? Cuando una medida es adecuada significa que la medida está directamente relacionada con la solución del problema que tratamos de llevar. Entonces, desde la Cámara de Gobierno se nos presentaron ciertos problemas de control, es decir, ellos nos dijeron, bueno, va a haber, no se puede controlar todo el mar, va a haber videovigilancia y solamente va a haber control sobre toda la venta. Pero ellos mismos admitieron, y cito textualmente, dijeron que el mecanismo se vuelve insostenible tener control sobre todo el mar. Es decir, no es posible tener control sobre todo el mar. Como ellos mismos lo admitieron, entonces no es posible tener una policía que todo el tiempo esté verificando si las personas están haciendo un buen uso de las armas o no. Entonces la medida en realidad que ellos están implementando no permite solucionar el problema porque va a generar aún más problemas que no van a poder ser controlados por la insostenibilidad del mecanismo que permita tener un control sobre todo el mar. Aparte, no entendemos cómo solo la venta o solo la videovigilancia va a llevar a que de verdad haya control sobre el uso de las armas. ¿Qué presentamos nosotros desde la Cámara de Oposición? Nosotros lo que dijimos es que esto va a generar un peligro de la autodefensa y va a generar una desigualdad en la guerra, lo que va a generar aún más problemas. ¿Qué precisamente indica el peligro de la autodefensa? Que cuando los particulares asumen su propia defensa, el Estado está reconociendo su propia inactividad. Y aparte, pues, presentamos el caso de Estados Unidos en el que las personas tienen total permiso para poder comprar las armas y lo que se genera es un problema incontrolable en el que el Estado no puede verificar cómo las personas están haciendo uso de las armas. Entonces, en el término de la adecuación, no encontramos cómo la medida de verdad soluciona el problema, sobre todo si se puede generar un efecto reflejo en el que los piratas puedan armarse más. En segundo lugar, encontramos que la medida no es necesaria. ¿Qué significa que la medida sea necesaria? Significa que es la mejor medida que podemos hacer en este momento. Y nosotros como Cámara de Gobierno presentamos medidas alternativas que ya están haciendo o que se pueden hacer para mejorar la situación actual. ¿Cuáles son estas medidas alternativas? Pues los fondos de ayuda que podemos generar, aparte de las guardias costeras que ya existen y ya tratan este problema, las coaliciones internacionales y la presencia de las Naciones Unidas en esta zona. ¿Qué pasa? Ellos nos han cuestionado todo el tiempo y nos han dicho, bueno, lo que pasa es que estos mecanismos no funcionan, tenemos que dar el mecanismo de la autodefensa. Y lo que nosotros respondimos es, tenemos un mecanismo que puede que no funcione en todos los casos, pero es mejor fortalecer ese mecanismo a generar otro mecanismo que genere más daños de los que nosotros estamos dispuestos a enfrentar. Entonces no encontramos en este momento que la medida sea necesaria porque no es la mejor y porque existen mecanismos alternativos que ya existen o se podrían implementar. Y antes de presentar por qué esta medida es desproporcional, recibo el punto de información a la última persona que lo haya dicho porque no me funciona el chat. Gracias. Hola, la última persona que haya presentado punto de información. ¿Alguien? ¿De qué manera usted asegura que el fortalecer los mecanismos que menciona del Estado va a contribuir a disminuir la piratería? Pues es que ya lo está haciendo. Cada vez paulatinamente estamos mejorando los mecanismos de seguridad comunitaria. Y de hecho, a nosotros ni siquiera nos corresponde tanto probar cómo va a funcionar lo de nosotros, porque lo que le correspondía al gobierno era probar cómo su plan iba a funcionar. Y ustedes no nos han probado nada más allá de decirnos simplemente los supuestos beneficios que van a venir con la medida, sin en realidad probarnos el nexo causal entre la medida y la solución del problema.
Nos han dicho, bueno, podemos proteger al individuo, bueno, dicho, pero no nos han dicho cómo en efecto se va a proteger al individuo, cuando nosotros sí les hemos presentado todo lo contrario, de cómo puede haber una escalación del conflicto y cómo va a haber consecuencias incluso peores. Y por último lugar, nosotros encontramos que esta medida simplemente no es proporcional. ¿Y qué significa que sea proporcional? Es ponderando el daño generado y el beneficio que podemos esperar, y encontramos que no podemos aguantar los perjuicios versus el supuesto beneficio. ¿Por qué? El supuesto beneficio es que vamos a ayudar a unas embarcaciones comerciales a ser más seguras, pero tenemos por el otro lado que también se nos olvida la seguridad del individuo mismo, del pirata, que ese también es una persona que también merece ser respetado y que también podemos estar vulnerando por la desigualdad. Es decir, las embarcaciones comerciales pueden incluso comprar mejores armas y pueden comprar mejores armas que las que tienen los piratas y tienen mejores embarcaciones de entrada. Entonces tenemos unas personas en una condición precaria cuya situación va. Y en segundo lugar, podemos obtener también como otro curso es que los piratas puedan obtener una mayor militarización o puedan ascender en las armas que compran, lo que igual también puede generar un problema. Entonces, porque la medida no es adecuada, no es necesaria y tampoco es proporcional, es por eso que nosotros consideramos que esta moción no ha de pasar. Muchas gracias. Muchísimas gracias.